Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a MMA, bienvenidos una vez más al canal. Hoy traemos super análisis previa de UFC 316 y vamos a analizar el main event de la noche, el combate súper esperado entre el campeón Merab Dvalishvili y el ex campeón Suga Sean O'Malley. Y por un análisis de estas características tenía que tener a alguien pues también que tenga ese calibre, ¿no? Y que tenga la capacidad de analizar estos dos super peleadores. Y para eso ya sabéis que no tengo mejor acompañante posible que el bueno de Halcón. Halcón, ¿cómo estás, maestro? Pues la verdad que con muchísimas ganas de esta pelea. O sea, sé que no llega a lo mejor en el mejor momento del mainstream por la, entre comillas, paliza que le dio Dvalishvili a O'Malley, pero pienso que ha podido hacer unos ajustes perfectos para que a pesar de que vengamos de una pelea que haya sido un poco dispareja, que ahora puedan girar un poco las tornas y dar una pelea mucho más igualada. Además, si no me equivoco, lo bueno es que tú también, al igual que eres súper fan de Israel Adesanya, que lo podemos ver por tu camiseta, también eres muy fan de O'Malley, o sea que tendrás ganas de verlo otra vez. Sí, la verdad que O'Malley es de estos peleadores que tanto por la antropometría, por el estilo de pelea, por un poco esa nueva generación de strikers que son capaces de utilizar las dos guardias, me llama mucho la atención. Porque hay como una diferencia entre los strikers antiguos, que eran mucho más brutos, mucho menos versátiles, con menos capacidad de hacer técnicas, y yo pienso que a raíz de el aprender a utilizar las dos guardias y el aprender a utilizar diferentes movimientos, ha habido como un cambio generacional muy grande en el striking para las MMA y pienso que es de estos strikers de la nueva generación solo hay que ver la pelea anterior, la de Chito Vera contra O'Malley, y ves la diferencia de niveles que hay entre un striker de élite y una superestrella del striking. Toda la razón, y ahora lo que tenemos que ver es si estas superestrellas del striking de la nueva generación son capaces de adaptarse a estos nuevos super wrestlers que han crecido también en este deporte, como son los Merab o Umar Nurmagomedov, que le están poniendo las cosas tan difíciles a los buenos de Sean O'Malley o a Alex Pereira, como le pasó con Magomed Ankalaev. Así que sin más dilación, vamos a hablar un poquito de esta super pelea y de ver si realmente vemos posibilidades en que Sean O'Malley recupere ese cinturón. Antes de nada, como te he comentado, Halcón, si te parece, repasamos el contexto de este combate, cómo fue esa primera pelea y qué te pareció a ti el desempeño de Sean O'Malley y de Merab Dvalishvili. Pues, a ver, bajo mi punto de vista fue una pelea bastante dispareja. O sea, sí hay que tener claro que quitando el quinto asalto en el cual O'Malley sí que conecta con bastantes frontales, es capaz de mantenerle un poco más la distancia, es capaz de utilizar su striking, el resto del combate estuvo muy mermado por los intentos de derribo de Dvalishvili. Sí que es verdad que es capaz de conectar bastantes golpes, bastantes más de los que parece al principio, sobre todo en el primer asalto. Hace un primer asalto unos dos minutos y medio bastante buenos, pero el problema no es con el striking, el problema es lo mismo que pasa siempre que te enfrentas a un luchador que es el que te domina en el grappling, que tú no puedes usar tu striking al 100% porque estás muy pendiente de los derribos. Entonces pienso que en el momento en el cual ya se comió el primer derribo, su cabeza no estaba, como por ejemplo puede estar con otros peleadores, en voy a brillar, voy a utilizar mi juego, voy a estar golpeando, moviéndome, intentando buscar el KO. Su cabeza estaba en que no me derribe. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que el aspecto psicológico en estas peleas es súper importante, ¿no? Porque como tú bien dices, esa amenaza del wrestler primero hace lucir mejor en el striking a alguien como Merab, porque tiene la posibilidad de estar todo el rato pintando ese cambio de nivel y atormentar con ese striking que tiene tan creativo y tan alocado. Y por otro lado, Sean O'Malley tiene ese miedo, ¿no? O está constantemente dudando de lanzar golpes o si cerrar la distancia, porque te expones muchísimo al derribo. Por otro lado, si bien es cierto que nos quedamos con un sabor descafeinado con la actuación de Sean O'Malley, muchos de nosotros esperábamos que quizá fuese capaz de defender un poquito mejor los derribos e incluso conectar algunos golpes de poder que le hubiesen llevado a la victoria. Merab Dvalishvili dio una cátedra de wrestling y sobre todo de cardio. Fue Sí. impresionante ver una vez más como el tanque de gas de Merab Dvalishvili es infinito. ¿Tú cómo viste esa actuación de Merab? Y te quería preguntar si te sorprendió. A ver, hay que tener claro una cosa. La única persona que ha sido capaz de defender los intentos de derribo de Merab ha sido José Aldo. Pero Merab, por mucho que sea un buen luchador, no es un luchador implacable. ¿A qué me quiero referir? No es un Khabib que te derriba y te mantiene en el suelo. O no es un Chimaev que te derriba y te hace una finalización en el momento en el que caes. O sea, el estilo de lucha de Merab es muy agotador. O sea, seguramente O'Malley en esta pelea, si se ha preparado bien, los primeros intentos de derribo no es técnicamente tan bueno como puede ser Khabib, no es técnicamente tan bueno como puede ser incluso Bonnie Cal. Claro, estamos hablando de un tío que
el primer derribo no te lo hace, el segundo a lo mejor tampoco, el tercero no te lo hace, le pasó con Umar, pero a lo mejor ya por insistencia es por lo que acaba derribando. Entonces, para mí es un juego que le sirvió muy bien, que no me sorprendió porque sí que vi a un O'Malley que las primeras veces era capaz de mantener la distancia, de esquivarlo, pero que al final fue avasallado por tantos intentos, porque al final, si tienes la capacidad de lanzar 30 derribos, y tanto psicológicamente como físicamente no te saturas, algunos va a ser un derribo efectivo. Y es lo que hace Davisvili. Davisvili no es como otros peleadores que te derribo y ya está. Y sé que el primer derribo te va a derribar. Es una persona de insistencia y es algo que se vio en la primera pelea, se vio también contra Umar y creo que es el factor decisivo que se va a ver también en esta pelea. Es esa constancia, ¿no? Lo que le caracteriza, la capacidad de estar constantemente a la ofensiva sin cansarse, ¿no? Lo cual lo hace un luchador extremadamente peligroso, a pesar de tener un bajo porcentaje finalizador que después comentaremos. Toda esta pelea provoca un antes y un después en Sean O'Malley. Como todos hemos podido ver, después de perder el cinturón, él decide hacer un switch, se opera, tenía algunas operaciones pendientes, de hecho peleó perjudicado según su propia esquina, deja las redes sociales, deja las drogas, deja la marihuana, deja un montón de cosas negativas para el ambiente de Suga y le hemos más enfocado que nunca. Incluso hemos podido ver en redes sociales cómo ha hecho un simulacro del combate con la música, con la entrada, todo, ¿no? Toda la parafernalia como ya introduciéndose en la zona, ¿no? Yo nunca la había visto así y me sorprende muchísimo. ¿Tú crees, Alcón, que este cambio de mentalidad va a ser suficiente? Es lo que dijeron en Generación MMA y creo que es algo muy a tener en cuenta. En 6 meses no vas a ser un luchador igual de bueno que puede ser Davisvili, pero sí que puedes hacer los cambios necesarios para poder defender por lo menos el tiempo necesario los derribos. ¿A qué me quiero referir? Omar, si hacemos una encuesta de que cómo va a acabar, de si la pelea acaba por finalización, todas las papeletas, el 90% de las papeletas van para O'Malley. Entonces, si es capaz de ajustar esos pequeños métodos para que a lo mejor de 10 derribos que haga Davisvili sea capaz de defender 8 y de esos 2 sea capaz de levantarse, sí que puede haber ese momento en el cual conecte la mano mágica que tiene O'Malley. La importancia no es que no te derribe, la importancia es que puedas seguir utilizando tu juego, que puedas, no tengas miedo a esos derribos porque piensas que puedes levantarte o porque piensas que puedes defenderlo y puedes hacerlo al 100%. O sea, si esto fuese una pelea de kickboxing, pura, O'Malley sería el clarísimo favorito y O'Malley seguramente acabaría la pelea. Entonces, lo más importante es no tener miedo a esos derribos y poder hacer tu juego, por lo menos a un 90% de lo bueno que eres, si fuese una pelea de striking como era la de Chito Vera. Pienso que si deja de tener ese miedo a los derribos porque ha entrenado con Demetrius Johnson, porque ha estado haciendo un campamento especializado en los derribos, especializado en defender, y pierde ese miedo, no tiene que tener un mejor striking que en la última pelea. Simplemente tiene que perder ese factor de miedo de me puede derribar, no puedo hacer mi juego al 100%. Y algo que mencionas muy interesante es la entrada de nuevas figuras al campamento de Sean O'Malley. Leímos con Adesanya, leímos con Demetrius Johnson, como tú apuntas. Y algo que me ha sorprendido es ver la presencia de Plinio Cruz, el entrenador de Alex Pereira, que creo que es alguien que le puede ayudar mucho también como entrenador de un striker a Sí. cómo puede gestionar, ¿no?, la amenaza de un wrestler, ¿no? Porque sabemos bien que Alex Pereira también sufrió con Magomed Ankalaev y se preparó también muy bien, seguramente, solo que Magomed es alguien que también tiene un wrestling espectacular. Y me sorprendió mucho la incorporación de Plinio Cruz. ¿Tú crees que van por ahí los tiros que le trajo precisamente para hacer un camp de como un striker que pueda desarrollarse contra un wrestler? Yo pienso que sí. Al final, sabemos, o sea, yo si fuese O'Malley y soy tan superior en el striking, yo no enfocaría mi entrenamiento en mejorar una cosa que sé que soy superior. ¿Por qué? Porque yo lo que realmente necesito es perderle el miedo a los derribos. Si yo le pierdo el miedo a los derribos y yo puedo hacer mi juego en el cual soy superior y yo puedo saber que voy a defender el 90% de los derribos que me hagas y el otro 10 me voy a levantar, puedo pensar en, vale, te voy a colar esa mano en algún momento. Yo tengo el factor del caos, tú no tienes el factor del caos. Entonces, yo creo que se ha traído a figuras como Demetrius Johnson, se ha traído a figuras tan importantes como Adesanya en el aspecto de defender derribos, porque siempre hemos visto una Adesanya que ha sido capaz de poder controlar los wrestlers de su división. Pienso que es ese detalle el que va a hacer la gran diferencia de la primera pelea contra la segunda, de la competitividad que hay.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que esos detalles del campamento pueden marcar un antes y un después, ¿no? Como tú bien señalabas y apuntabas en Generación MMA, no vas a superar el wrestling de Merab por 6 meses de campamento, él lleva toda la vida luchando, pero si consigues hacer los ajustes y convertirte en una especie de Adesanya con una capacidad de defensa de derribo brutal, puedes dar mucha guerra a la división. Y vamos a ver, vamos si quieres ya entramos con el análisis ya del combate, hemos repasado bastante la situación actual de Sean O'Malley, ¿no? Creo cuáles creemos que son un poquito las claves y me gustaría que hablásemos también de Merab, porque también parece que es como que solo Sean O'Malley se ha enfocado y que Merab está distraído. Y yo creo que Merab también es conocido por una ética de trabajo brutal e incansable, ¿no? Vamos a repasar, si quieres, cuáles crees que son los puntos débiles y los puntos fuertes de Merab de Dvalishvili y si crees que, al igual que con Sean O'Malley, vamos a ver muchos ajustes, con Merab también podremos ver alguno. Para mí el principal punto fuerte de Merab Dvalishvili creo que es obvio, es su cardio, es su capacidad de insistir, insistir, insistir. O sea, es la definición perfecta de martillo pilón. Yo voy a estar luchando continuamente hasta que me salga lo que yo sé hacer. Entonces pienso que es una persona que tiene un cardio incansable, que es muy constante, que no se frustra, porque ya no es solo que tenga ese cardio, sino que no tiene problema en decir, vale, este derribo no lo he conseguido, porque hay mucha gente que hace 2 derribos, no los consigue, y dice, vale, voy a cambiar el planteamiento. No, Verá es una persona muy constante y que sigue haciendo su juego pase lo que pase y que al final por ritmo les acaba avasallando a sus rivales. Y pienso que es el factor que le ha llevado a ser campeón. Porque al final es una persona que no tiene un juego muy extenso, no es una persona que te haga unas transiciones brutales, ni una persona que te haga, que te pueda mantener en el suelo y estar castigando durante muchísimo tiempo, sino que es una persona que haciendo 2 cosas muy bien, ha conseguido estar en la élite porque es el mejor en eso. No hay nadie que sea mejor en eso que él. Yo creo que sí, yo creo que derribó la puerta abajo, ¿no? Con esa constancia. De hecho, si repasamos las estadísticas, ya lleva 12 victorias seguidas y hasta ahora el currículum que ha construido es impresionante. Creo que está muy poquito, si no lo es ya, de convertirse en el GOAT de la división del peso gallo. Acumula muchísimos ex campeones de la talla de Jose Aldo, Henry Cejudo o el mismo Peter Yan. Y yo creo que Merab Dvalishvili está destinado a cosas muy grandes. Veremos si Sean O'Malley le trunca los planes, pero yo creo que está a muy poquito de consagrarse como el GOAT de la división del peso gallo. ¿Tú cómo lo ves ese debate? ¿Crees que ya lo es o todavía consideras a alguien como Dominic Cruz como el GOAT? Para mí el GOAT del peso gallo actualmente sigue siendo Dominic Cruz por ese cambio de juego generacional que hizo, por esas defensas de WEC que para mí siguen siendo casi igual de importantes que UFC porque al final eran prácticamente los mismos peleadores los que había en WEC que los que había en UFC en esa época. Pienso que es una persona que ha sabido mantenerse a pesar de las lesiones y estoy de acuerdo contigo en que si hiciese tres victorias más podría coronarse como el nuevo GOAT, Merab Dvalishvili, pero hay que tener en cuenta la edad que tiene. No sé si tiene 34 o 35 años. Ya estamos hablando del momento en el que los pesos bajos empiezan ya a bajar un poco en cuanto a ritmo, en cuanto a intensidad, en cuanto a reflejos. Y no sé por qué pienso que si no es en esta pelea, se le va a ver en la siguiente, pero yo pienso que va a empezar su caída. ¿Por qué? Porque normalmente vemos peleadores en los cuales su penúltima pelea es brutal, como por ejemplo el ejemplo de Alexander Volkanovski en su pelea antes de Makhachev, y luego de repente te llega una pelea como la de Makhachev, te llega una pelea como la de Ilia, y luego cuando vuelves a pelear contra Diego López, vale, le ganas, pero no estás al mismo nivel. Y te estoy poniendo un ejemplo de un super peleador. Pienso que a los 35 años le van a mermar un poco y que no va a llegar a ser el GOAT por eso, porque ha llegado muy tarde a ser el campeón. Veremos qué sucede. Yo soy un poco optimista con Merab y creo que si fuese Striker sería diferente, pero como tiene ese juego de lucha, quizá le da para aguantar un poquito más, porque como tú bien comentas, sí que se ven mermados los reflejos, ¿no? Y ciertas habilidades, pero si conserva un buen cardio o no le afecta mucho esa edad y consigue mantener ese juego, quizá podemos verle encadenar unas cuantas victorias más, pero veremos. La división está muy picante, siempre lo hemos hablado. Peter Yan ha renacido, Cory Sandhagen sigue estando ahí. Veremos qué pasa, ¿no? Así que bueno, dicho esto, ¿cuáles crees que son las claves para la victoria de Merab Dvalishvili? Las claves son centrar. Lo primero, sabemos que Merab, por declaraciones que ha dicho, si O'Malley consigue frenar mis derribos, voy a ir al striking. Es el mayor error que puede tener. Tu principal objetivo es hacer tu juego, hacer literalmente lo contrario a lo que pasó en el peso welter, que no me sale ahora mismo el nombre del ex campeón.
Check de la Madena y Belal Muhammad, ¿no? Belal Muhammad, no hacer un Belal Muhammad, no sobreestimar tu boxeo o tu striking, sino hacer el juego que te ha llevado a llevar 12 victorias seguidas. Si tú con esas 12 victorias lo que has conseguido es ganar a campeones, ha sido llegar a por el cinturón, ha sido convertirte en el mejor peleador del mundo, no lo cambies ahora. No te pongas a hacer un juego que no es el tuyo. Y para mí lo principal es eso, es ceñirse a su juego, hacer en lo que es lo mejor del mundo, que es presionar, que es mantener esos derribos, que es tirar para adelante, que es estar luchando continuamente y derribando a sus rivales y no salirse de ese plan. Si él hace lo que él es el mejor del mundo, es donde tiene todas las papeletas para poder hacer el mejor desempeño y para poder ganar. Si él de repente hace como hizo Sterling y dice, bueno, pues voy a probarme un poco en el striking, O'Malley es un francotirador. En cualquier momento te puede coger, te puede atrapar y te puede pegar una mano. Entonces yo si fuese la esquina de Merab le diría, haz el juego que te ha llevado a ser el mejor del mundo. Esto que dices me viene muy bien porque justo he estado viendo el último Embedded que han subido y salía el entrenador de Merab sentado con él, ¿no? Hablando del planteamiento, hablando de la pelea y le decía, todas las victorias que hemos tenido han sido muy dominantes, pero nos falta la finalización. Tenemos que trabajar para conseguir esa finalización. Y yo creo que esto puede ser un arma de doble filo, porque como tú A bien mí eso me da comentas, mucho miedo. exacto, eso es lo que te iba a decir. Creo que esto puede ser un arma de doble filo, porque entiendo lo que quieren decir de que querían darle ese punto de espectacularidad, ¿no? Y el propio entrenador le decía, si empiezas a finalizar, llegarás al estrellato, que es el gran argumento que se ha tenido en cuenta luchadores de las características de Merab. Pero creo que una pelea contra Sean O'Malley puede ser peligroso añadir un factor de riesgo, de peligrosidad para conseguir esa finalización que le está pidiendo su entrenador. No sabemos si esto forma parte de la estrategia, si no, porque evidentemente lo dice delante de todas las cámaras y nunca se sabe bien cómo va esto, pero yo Claro. cuando lo he escuchado, lo primero que he pensado ha sido, no sé yo si es momento para añadirle un riesgo cuando hasta ahora te ha ido muy bien. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo, imagino? Estoy completamente de acuerdo contigo en el aspecto de. Es que cuando estás haciendo unas peleas que ya estás jugándote el cinturón, y sobre todo esta pelea en concreto, que estás contra el tío de. O sea, yo siempre cuando lo hablo con los colegas lo digo así: O'Malley es el chico del poder del protagonista. ¿A qué me quiero referir? Si tú ves un anime, si tú ves una serie, el típico peleador que te dices es el protagonista y no sabes cómo, pero te puede sacar algo para ganarte. Si fuese con cualquier otra persona, te diría, bueno, contra Umar, que no tiene esa peligrosidad, que quieras intentar buscar un poco más de agresividad, contra una persona que no sea tan buen striker como O'Malley o que no te pueda derribar con una mano, que quieras buscar un poco de juego, pero literalmente estás contra, para mí, si no es el primero, está en el top 1, top 2 tíos más peligrosos de la división en cuanto a poder noquear. Y si tu juego te ha servido para ganarle la primera vez y has sido tan dominante la primera vez, si te sales de ese camino, es que es muy probable que pierdas la pelea por salirte de ese camino. Porque lo que te ha llevado a ser el mejor peleador del mundo y lo que te ha llevado a poder dominar a todos ha sido eso. No eres tan bueno en las otras áreas. O'Malley es más bueno que tú en el striking. Si de repente quieres intentar finalizar a O'Malley, probablemente, que esto no es una ciencia exacta, pero probablemente O'Malley pueda utilizar su juego al 100% y ganarte. Veremos entonces qué pasa, veremos si forma parte de la estrategia, si va a intentar ser más agresivo quizá en el grappling para buscar una finalización abajo y ser conservador arriba. Veremos qué pasa. Hemos repasado un poquito la situación de Merab y la última pregunta que tenemos que responder es cuáles son las claves para la victoria de Sean O'Malley, cómo debe de ser el game plan con los ajustes que habrá incorporado en este campamento, que no le vimos hacer en la primera pelea para asegurarse la victoria en esta. Para mí la primera clave y la principal es lo que hablábamos, perderle el miedo a los derribos para poder hacer su juego al 100%. Si tiene una defensa de derribos o una opción de la distancia, la cual sea lo suficientemente buena como para poder mantener su juego, es donde más ventaja le veo a Mali en la pelea. Si de repente él empieza a mirar la moral Merab y empieza con el tercer derribo, con el cuarto y lo empieza a derribar y O'Malley empieza a venirse abajo, es cuando Merab va a tirar para arriba y O'Malley no va a ser capaz de reponerse. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que además Sean, sobre todo, algo que no me gustó de la primera pelea es que le vi un poco pasivo en ciertas ocasiones y me gustaría verle mucho más dinámico. Y ya lo dije en Zona Lover el lunes cuando hicimos el programa, pero me gustó mucho el desempeño de Natalia Silva contra Alexa Grasso. Sí. Vi el game plan perfecto de un striker que quiere mantener la pelea de pie y quiere castigar al wrestler que está intentando cerrar la distancia.
Sobre todo estaba muy impredecible, se movía muchísimo, lo que te hace que no seas una presa estática, sino que te estás constantemente moviendo. Hacía muchas fintas, por lo tanto el wrestler no sabe cuándo le vas a golpear. Fintaba mucho la rodilla, fintaba mucho el pateo y luego Sí. golpeaba muchas manos rectas. Golpes sobre todo que no comprometan tu base, como son los high kicks o los middle kicks, que a veces sabemos que te pueden coger y derribarte. Y yo creo que Sean O'Malley tiene que también tener ese punto de impredecible, de golpear mucho y de hacerle pagar un peaje al wrestler, que es algo que yo digo mucho. No tienes que hacerle cómodo la entrada, tiene que haber un peaje, tiene que Y para cobrar, mí por decirlo de alguna claro, manera. y otro de los detalles importantes que viene al caso con lo que estabas hablando es que O'Malley es bastante más alto que Merab. O sea, si alguna vez has hecho striking con una persona que es más alta que tú, sabes lo difícil que es ver un tío que te saca una cabeza o que te saca una envergadura de brazo bastante grande y que tú de repente vayas a entrar y te comas una mano y que tú de repente digas, pero ¿cómo le voy a llegar a la cabeza? ¿O cómo le voy a llegar al cuerpo? O es que no soy capaz de llegar a esa distancia. Si O'Malley es capaz de jugar con eso, mira a Natalia Silva. Natalia Silva contra Alexa Grasso eran prácticamente iguales, no había una diferencia de altura muy grande. Pues tú imagínate eso junto con una diferencia de envergadura de en el momento en el que yo doy un paso lateral o doy un paso atrás, estoy completamente fuera de la distancia a la que Merab quiere intentar derribar. Entonces, para mí la envergadura y la distancia es algo con lo que O'Malley tiene que jugar al 100% en esta pelea. Y si a eso le sumamos que es de los pocos que tiene el poder de apagarte las luces en esa categoría, Sean O'Malley tiene todas las papeletas para recuperar ese cinturón si ejecuta el game plan bien y tiene una buena noche, y Merab no tiene una noche tan buena. Y dicho esto, la pregunta final del vídeo es obvia, que es nuestra predicción. Así que Alcón, te voy a preguntar cuál es tu predicción oficial para UFC 316. Sinceramente te doy un 60-40, o sea, veo una pelea súper igualada, súper pareja, pero pienso que la edad, la lesión en el dedo, que no pienso que Merab sea la persona más inteligente con el mejor IQ de pelea de toda la división, por cosas que he visto, por cosas que dice y por tal. Y pienso que el haber llegado a ser haber llegado a ser una estrella, el haber llegado a ser campeón y tal, le va a jugar una mala pasada como le ha pasado a Belal Muhammad, que va a decir, buah, yo soy el campeón, voy a probar a finalizar o voy a probar a intentar hacer una pelea más entretenida o no voy a ir tanto con los derribos, y que en ese momento va a ser O'Malley cuando de repente pueda jugar, pueda utilizar su planteamiento de pelea y pueda apagarle las luces. Porque sí que hemos visto peleas en las que Merab, cuando le han tocado, se ha tambaleado, ha estado a punto de caerse, ha estado jodido. No es una persona que tenga una mandíbula granítica como puede ser Chito Vera. Entonces, por eso es por lo que pienso que va a haber un mal planteamiento de Merab en la pelea en algún momento, y ahí O'Malley, si es inteligente, va a aprovecharlo y va a apagarle las luces. Pronóstico oficial, Sean O'Malley por KO entonces. Sí, O sea, te deberías a dejar un asalto de fantasía ya, a ver si yo aciertas. pienso que en el segundo o el tercero. Vale. Me gusta, me gusta. Es una predicción muy lógica. Yo la tengo ahí. Y yo, para llevarte la contraria, así tiene gracia, voy a decirte 60-40 para Merab. Me da la sensación de que Merab de Billy, si también es inteligente y ejecuta un game plan parecido, mantiene ese cardio. Yo es que el cardio es el factor fundamental que yo le veo para darle ganador en este combate. Es Sí, que no veo a ningún peleador capaz de aguantarle el ritmo a este hombre. A no ser que le pase algo que, como tú bien dices, mira, venga todavía tocado del pie, tenga una mala decisión que le lleve a comprometerse. Si él está constantemente ejecutando ese game plan, es que no veo a nadie que le pueda aguantar el ritmo. Entonces, si Sean O'Malley no le caza en esos primeros compases del combate, como tú señalabas, yo creo que Merab puede volver a llevarse la victoria por decisión, pero no pronostico para nada una finalización. Voy a dejarlo en 60-40, victoria para Merab por decisión, aunque tengo muy presente el hecho de que se ha preparado muy bien Sean y prácticamente me está afectando ya psicológicamente decir, ojo, que te lo crees, ¿no? Al final, porque sabes el trabajo que está haciendo, ¿no? Todas las cosas, y es lo que todo te cómo ha digo, es que planteado este combate. tiene ese poder del protagonista. O sea, es que tú lo Sí, ves y le escuchas entrar con la canción de Superstar, le ves en las peleas, te salen los edits en TikTok. O sea, la cantidad de edits que me están saliendo en TikTok de O'Malley, de la gente, en plan, vuelve el rey a por su corona, vuelve no sé qué. O sea, lo veo con el factor del protagonista que tenía, por ejemplo, Ilia Topuria cuando peleó contra Max Holloway, de soy el que tiene que ser el campeón. O sea, tú, en tu cabeza entra como este tío es el que tiene que ser el campeón. Es una locura, pero hay peleadores que tienen eso, que tú ves un Alex Pereira, ves un Ilia Topuria, ves un Conor McGregor en su día y dices,
es que lo tiene que ser. Es que no hay otra opción de que haya otra persona que lo sea porque no le pega tener el cinturón. Y eso no se entrena, eso se lleva o no se lleva, y es por eso que la Literalmente. UFC se ha esforzado tanto en hacer esta revancha sin obligar a Sean O'Malley a hacer una pelea más, porque le interesa que Sean O'Malley vuelva a tener la oportunidad titular por el beneficio que le supone a la compañía, igual que también sucederá tarde o temprano con Alex Pereira. Esa revancha con Magomed Ankalaev también está al caer. Así que nada, Alcón, creo que el vídeo ha quedado espectacular, 25 minutitos de análisis directo y muy bueno, muy bueno. Me ha gustado mucho, así que nada, creo que hasta aquí el análisis, hasta aquí la predicción. Ha sido un honor charlar contigo y nada, veremos qué pasa este fin de semana. Perfecto, con muchísimas ganas de verlo y a ver quién acierta. Veremos quién acierta, chicos. Los que habéis acertado sois vosotros viendo este vídeo, porque sabéis que nosotros siempre nos esforzamos por traeros la mejor calidad posible a YouTube. Así que nada, darle like, suscribiros, apoyar al Con y nos vemos en el siguiente.